vamos a hablar de lo que ocurre en Ecuador, porque los apagones masivos en ese país causan pérdidas millonarias en diferentes sectores. Pero eso no es todo. La crisis energética también está agravando la situación de inseguridad en casi todo el país. Vamos a verlo en la primera nota. La crisis energética genera pérdidas al sector productivo, industrial, comercial y de exportaciones. En una evaluación preliminar, el Comité Empresarial Ecuatoriano calcula que cada corte de energía de 8 horas genera pérdidas por 96 millones de dólares diarios a escala nacional. Y adicionalmente otras pérdidas que son en las cadenas de frío por esta intermitencia, en los cortes. Según la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, son pérdidas estimadas que podrían ser mayores debido a la confusa información que no permite a las empresas planificar su producción. Solo en el sector industrial se calculan 25 millones de dólares diarios en pérdida y la incertidumbre de medidas sorpresivas del gobierno que alientan a reducir el consumo. El sector turístico hotelero a esta hora hace su propia evaluación de pérdidas económicas que calcula por sobre los 40 millones de dólares diarios por la cancelación de reservas y eventos. Que los apagones agravan el tema de la inseguridad, afirman, y eso ahuyenta a los clientes. También preocupa al sector comercial que el país no pueda mantener las exportaciones. Por ejemplo, la industria está encadenada con actividades de exportación que tienen que ver con la industria de plástico, la industria de cartón, toda aquella industria que provee, ya sea también inclusive servicios a este sector. Las grandes y pequeñas empresas buscan las alternativas para no perder clientes. Las pérdidas económicas aumentan también por la descoordinación. Hay horarios publicados que no se cumplen. Esto impide planificar y minimizar el impacto económico. Bien, es una situación sumamente grave porque en promedio, digamos, en los sectores de producción, en los sectores de negocios, turismo, etcétera, estiman que los gastos por hora, las pérdidas por hora, deben ser de 12 millones de dólares, o sea, en general, porque hay actividades que se ven más afectadas que otras. O sea, de hecho, algunos reportan de hasta 96 millones de dólares diarios. Obviamente, si tienes 12 horas para 8 horas que duran en promedio estos cortes de energía eléctrica, estás hablando de esos 96 millones de dólares. Pero hay regiones en Ecuador donde los cortes se pueden prolongar hasta 14 horas. Inicialmente se habían hablado de cortes de 4 horas, luego fueron 8, 9, pero como te digo, esto puede llegar en algunas regiones a 14 horas, otras 11 horas. Y eso está pasando en 20 de las 24 provincias del país. Y esto se debe a que no hay agua. Ese tipo de información, quizá para entenderla, siempre nos hace falta empatizar con ella, ¿no? Imaginarnos nuestra vida con ese tipo de circunstancias, porque además la noticia parece la de una película de viaje en el tiempo, ¿no? Lo que podría ocurrir en un futuro tras una catástrofe, la limitación de los servicios básicos como es la luz, el agua, etcétera. Ahora, esto evidentemente a la gran industria le puede perjudicar en millones de millones, pero al ciudadano común, al trabajador, al padre, madre de familia, ya no puede comprar, por ejemplo, para la semana, para el mes, ni mucho menos pensar en congelar alimentos como carne, verduras. Rolando, ¿cómo esto puede afectar los estudios? Es un impacto muy duro para diferentes sectores. Estás hablando, por ejemplo, de personas que tienen un negocio en un mercado, compras carne, compras lo que fuera, no lo puedes congelar porque se te echa a perder. Gente que tal vez vende helados, diferentes actividades que se quedan paralizadas. Gente que estudia en la noche, que estudia en la tarde. No todos los negocios cuentan con aparatos mecánicos para generar electricidad, como un grupo electrógeno, etcétera. Y eso, como te estaba contando, se deriva por la falta de agua. ¿Qué tiene que ver la falta de agua? Bueno, en Ecuador, al igual que en el Perú, casi el 80%, del 80% o un poco más de la energía eléctrica que se consume en el país se produce en centrales hidroeléctricas. Aquí en nuestro país pasa casi lo mismo. O sea, estamos dentro de ese mismo porcentaje. Pero como estamos viendo el enlace de nuestro compañero en el oriente peruano, no hay agua. Adelca Rosales. Entonces, estas centrales hidroeléctricas necesitan una cantidad de agua para poder generar energía eléctrica. Si no hay agua, pues no pueden operar. Las centrales termoeléctricas que funcionan con gas o con otro tipo de combustible no se dan abasto para satisfacer toda la demanda del país. Ojo, que aquí en el Perú podemos entrar en una situación parecida. Esta es la segunda oportunidad que Ecuador en este año entra en racionamiento eléctrico porque no hay agua. En abril ya atravesaron una situación similar. Este corte eléctrico se va a prolongar hasta el 27 de septiembre, hasta esta semana. Pero esto va a depender de que aumente el volumen de agua. Entonces, si no aumenta el volumen de agua, los cortes eléctricos se van a tener que prolongar. Estás hablando de pérdidas millonarias. Aquí en nuestro país
tampoco tenemos una capacidad instalada para poder hacer frente a cortes eléctricos prolongados. O sea, imagínate cuántos negocios se van a ver perjudicados aquí en nuestro país, cuántas empresas, cuántas industrias afectadas, porque no hay electricidad, porque no van a poder producir. Sí, incluso algunas circunstancias que se podían convertir en una solución a diferentes problemáticas o situaciones como el teletrabajo, por ejemplo, o la teleeducación también se puede interrumpida por ese tipo de limitaciones. Y la verdad que termina siendo, digamos, también una mirada a cómo se puede ir retrasando el avance económico de un país. Sin embargo, esta problemática la vemos ahora en Ecuador. Antes hablábamos también del racionamiento incluso del agua en otros países, que además están aquí en la región muy cerquita a nosotros. Así es, y este no es un problema ajeno, o sea, que no nos vaya a pasar. Se está ocurriendo en Colombia, que tienen problemas también por falta de agua. Sí. De hecho, a inicios de este año, en abril, Colombia de alguna manera vendía parte de su producción de combustible, de gas, para estas centrales termoeléctricas en Ecuador. Y también exportaba energía eléctrica hacia Ecuador, o sea, los ayudaba con energía eléctrica, vendían parte de energía eléctrica para satisfacer esta demanda. Pero llegó un momento que dijeron, ya no podemos hacerlo porque nosotros mismos no satisfacemos nuestra demanda. Claro. Entonces, esto ocurre también por falta de agua. Lo hemos escuchado del presidente Lula da Silva. No hay agua en Brasil. Está siendo víctima también de los incendios forestales. Bolivia atraviesa un problema similar. No solamente hay incendios forestales, hay sequía. Y esta es una sequía prolongada. La de Bolivia es una sequía prolongada ya que tiene años. Argentina está en una situación similar. Recordarás que a inicios del año, finales del año pasado, tenía la mitad del territorio con sequías y la otra mitad con inundaciones. Sí. Uruguay estaba en una situación parecida. A pesar de que es un país muy pequeño, no tenían posibilidad de generar más agua. Estaban desalinizando agua, pero ya no se daban abasto para poder hacerlo. Entonces es una situación bastante compleja y tendríamos que ponernos a pensar aquí en nuestro país cuál podría ser el impacto de enfrentar una situación como esa, que debido a las sequías no podamos producir energía eléctrica. De acuerdo, en todo caso, si vemos que eso está pasando desde hace años en la región, uno se preguntaría si hay alguna estrategia o un plan que se esté contemplando para hacer todo lo posible y evitar que lleguemos a esa situación o tener planes de contingencia. Pero no atendemos bien ni las emergencias del presente. Me parece complicado pensar que las autoridades están ocupadas en ver qué podrían hacer en el futuro, Rolando. Así es, imagínate, cuando hemos visto situaciones de inundaciones en países vecinos, Ecuador, Colombia, decíamos, esta situación puede ocurrir aquí en nuestro país. Luego termina ocurriendo y todo el mundo se da por sorprendido, ¿no? Pero nadie dijo, no sabíamos, no teníamos cómo prever. Es una situación sumamente compleja.